Hoy estoy de buen humor, así que voy a subir 2 vídeos. Hola chicos de YouTube, hoy les traigo un nuevo vídeo de ¿qué hubiera pasado si Kaneki de Tokyo Ghoul caía en Akamega Kill? Parte 2. Kaneki y Tatsumi habrían ido a la base de Night Raid. Tatsumi estaría frente a la tumba de sus amigos, recordando los momentos que tuvieron juntos. Kaneki solamente estaría observando. En ese momento llegaría Leone, y pondría sus pechos sobre la cabeza de Tatsumi. Este se levantaría muy rápidamente, y le preguntaría qué hacía ahí. Esta le preguntaría si ya habían decidido unirse a su equipo. Tatsumi le iba a contestar, pero esta lo acercaría a sus pechos y le diría que sería un buen asesino. Después le preguntaría a Kaneki si ya se había decidido. Este estaría mirando hacia otro lado y no diría nada. Leone les diría que vinieran con ella, ya que les iba a presentar al resto del equipo. Kaneki iría caminando, y Tatsumi estaría siendo jalado del cuello por Leone. Al entrar, verían a una chica de cabello morado. Leone le diría que les diera unas palabras para que se unieran a su equipo. Esta les diría que como ya sabían dónde era su base secreta, si no se unían a ellos tendrían que matarlos. Tatsumi se asustaría por lo que dijo Shele, pero Kaneki no le daría importancia. En ese momento, aparecería una chica de pelo rosa y coletas, y le reprocharía a Leone el por qué los había traído a su base. Esta diría que porque eran parte de su equipo. Esta diría que todavía no tenían su aprobación. Vería a Tatsumi y le diría que reprobó, que alguien como él no podía trabajar junto a profesionales como ellos, que los sabía con solo mirarle el rostro. Leone le diría que no le diera mucha importancia, que era así con todos. Después vería a Kaneki y este la miraría seriamente, esta con algo de miedo por la forma en la que Kaneki la miraba. Le diría que había aprobado. Leone se impresionaría de que Mina lo haya aceptado. Después se dirigirían hacia el lugar donde entrenaban. En él estaba un hombre muy musculoso que estaba entrenando con un palo. Tatsumi estaría impresionado de lo que estaba haciendo. Kaneki no le tomaría mucha importancia. Este se detendría y vería a Leone junto con Kaneki y Tatsumi. Este le preguntaría si eran los chicos de la otra vez. Tatsumi preguntaría que cómo los conocía, y antes de que Bulat le respondiera, Kaneki le diría que él era la persona de la armadura. Bulat se impresionaría y le preguntaría cómo sabía quién era. Este le respondería que cuando lo vio la noche anterior tenía una lanza, y que vio la manera en la que controlaba el palo, por lo que supuso que era él, aparte que era muy grande físicamente, por lo que sería seguro de que sea él. Este se impresionaría de que dedujera eso. Este les diría mucho gusto, y tomaría la mano de Tatsumi, y Leone le diría que es gay. Bulat le diría que no lo dijera, que lo podían malinterpretar. Después un chico de pelo verde diría que ya casi era hora del baño de Leone, y que si podía ver sus pechos, el peligro no importaba. En ese momento Leone aparecería detrás de él y le diría: entonces, no importará si te rompo unos dedos. El tipo gritaría del dolor. Leone les diría a Kaneki y Tatsumi que él se llamaba Lubok. Después Leone diría que irían a ver a uno más. Tatsumi diría que ya era suficiente. Leone diría que deberían emocionarse ya que irían a ver a una chica muy linda, señalando a Akame. Tatsumi diría que como iba a ser linda, Kaneki simplemente no le daría importancia. Después Akame le daría un trozo de carne a Leone y les preguntaría a Kaneki y Tatsumi si ya habían decidido a unirse a su equipo. Tatsumi diría que no. Akame le preguntaría a Kaneki y este diría que ya había elegido. Akame le lanzaría un trozo de carne a Kaneki y le diría a Tatsumi que como todavía no se unía no le podía dar carne. Kaneki le diría a Tatsumi que podía tomar la suya, ya que él no quería. Akame le diría que ni se le ocurriera dársela, si no lo mataría. Kaneki aceptaría, y tendría que comérselo a la fuerza ya que al ser un ghoul no podía comer comida humana. Leone le diría a Akame que estaba muy arreglada. Esta le diría que era porque la jefa había llegado. Leone se dirigiría hacia donde estaba la jefa y le preguntaría si les había traído algún recuerdo. Esta le diría que antes que nada, se había enterado de que había tardado más de lo acordado en su misión de hace 3 días. Esta saldría corriendo pero la jefa la atraparía con un brazo robótico. Después le preguntaría a Leone quiénes eran esos 2 chicos. Leone le diría que tenían un talento admirable. La jefa preguntaría si eran unos buenos candidatos. Leone le dijo que les diera una oportunidad. Ya en la base la jefa le preguntaría a Tatsumi si quería unírseles, y tendrían la misma charla de la historia original, y al final se uniría. Después le preguntarían a Kaneki si él se quería unir. Este diría que sí.
La jefa le diría a Akame que los entrenara, y harían lo mismo de la historia original, después saldrían a pescar al lago, Akame se empezaría a desvestir. Tatsumi se caería de la impresión ya que pensaba que Akame estaba desnuda. Kaneki ni se habría inmutado y Akame le preguntaría a Tatsumi qué era lo que lo había preocupado. Después Akame se lanzaría al agua, y sacaría unos atunes del agua y explicaría cómo sacarlos. Kaneki se empezaría a desvestir y Tatsumi también lo haría. Ya en la base, le preguntarían a Tatsumi si solo había atrapado 2 peces, este diría que sí, y dirían que estaba sorprendidos de que Kaneki habría atrapado más del doble que los que atrapó Akame. Después la jefa le preguntaría a Leone sobre el caso que habían recibido, explicando lo de la historia original. Tatsumi propondría que fueran ellos ya que no saben cuándo regresaran los demás. Después de una charla, aceptarían y a Tatsumi y Kaneki les tocaría matar al más peligroso. Akame y Leone se habrían encargado del vendedor de aceite, con Kaneki y Tatsumi, este último llegaría con Ogre, y le preguntaría si podía decirle algo. Este le preguntaría qué quería, y Tatsumi le diría que no podía decírselo en público. Este aceptaría y se irían a un lugar más privado. Ogre le preguntaría qué era lo que le quería decir. Tatsumi le diría que sí le podría dar trabajo en los servicios gubernamentales. Este diría que se postulara como la gente normal, y le daría la espalda. Tatsumi tomaría su espada y Ogre también lo haría. Tatsumi correría contra Ogre y le daría un corte, haciendo que caiga. Tatsumi diría que debería dar el informe. Ogre se levantaría e intentaría darle un corte a Tatsumi, pero Kaneki, que había estado observando todo desde arriba, saltaría y movería a Tatsumi. Después detendría la espada de Ogre con su mano izquierda, y con la derecha le atravesaría el pecho, sacándolo el corazón. Tatsumi estaría impresionado de lo que había hecho Kaneki. Este le diría que no se distrajera y que se asegurara de que su enemigo está muerto. Tatsumi agacharía la mirada y le diría que sí. Después regresarían a la base. La jefa los felicitaría por haber acabado con su objetivo, pero le diría a Tatsumi que para la próxima no se confiara, que de no haber sido por Kaneki, posiblemente no estaría con vida. Nota: Tatsumi en la historia original no muere, pero estuvo muy cerca, así que es por eso que suponen que pudo morir. Continuemos. Tatsumi diría que no importaba que Kaneki lo hubiera salvado, ya que él podía haberlo hecho solo y que había salido ileso. Akame desvestiría a Tatsumi y empezaría a inspeccionar su cuerpo, y este estaría muy sonrojado y preguntaría a él por qué hacía eso. Después vería el de Kaneki, este no le daría importancia. Akame diría que estaba aliviada, ya que había visto morir a compañeros por culpa de que no habían dicho nada sobre sus heridas. Tatsumi le preguntaría a Kaneki si su mano estaba bien, ya que había detenido la espada de Ogre con la mano descubierta. Akame inspeccionaría la mano de Kaneki, pero no vería ninguna herida. Tatsumi diría que él vio con sus ojos que Kaneki detuvo la espada con su mano. Kaneki diría que eso era algo especial de él. Tatsumi preguntaría a qué se refería. Kaneki le diría que ya lo vería. Este le diría a Tatsumi que lo atacara con su espada. Al principio, Tatsumi se negaría, pero Kaneki lo convencería. Tatsumi correría contra Kaneki para darle con su espada, pero cuando la espada tocaría la piel de Kaneki, esta solo rebotaría. Todos se impresionarían de lo que acababa de pasar. Kaneki les contaría que las armas convencionales como cuchillos o espadas no podían hacerle nada, solamente unas armas hechas de un material especial podían hacerle daño. La jefa preguntaría si eso era gracias a una teigu. Tatsumi preguntaría qué eran las teigus. Esta le explicaría lo que eran, pero Kaneki le diría que no era nada de eso, y le preguntarían qué era. Kaneki les diría que no era momento para explicarles eso. Ellos aceptarían. Después la jefa les diría que ahora entrenarían con Mine. Kaneki no le daría importancia y Tatsumi reaccionaría de la misma forma que en la historia original. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero y les haya gustado. Si fue así me gustaría que se suscribieran y que me dieran un pulgar arriba. También quería decirles que me di cuenta que casi nadie vio el vídeo pasado, y quería informarles que voy a hacer un preguntas y respuestas. Si van a hacer alguna pregunta, no la hagan en este vídeo, háganlo en el anterior, el del especial de los 500 subs. Si lo hacen aquí, las preguntas no serán tomadas en cuenta. Sin más que decir, vamos por los saludos. Un saludo a Valentino Ruiz, Alegría Ruiz, Kaneki Kun, Kaneki Gajer, Gaspar Pro HD, y Mop. Sin nada más, nos vemos.